Hola, buenas noches. Me presento, soy Martín Aranguis. Mi grupo es conformado con Gabriel Ulloa, Johan Soto y Juan Cornejo. Más que nada, nuestro proyecto se titula La satisfacción laboral en pymes de Santiago. Este trabajo fue realizado por nuestro grupo de la carrera de Ingeniería y Administración de Empresas. El objetivo general del proyecto es analizar cómo la satisfacción laboral influye en la rotación del personal dentro de pymes del sector comercio en Santiago. Durante el primer semestre del año 2026, este tema es relevante porque la situación laboral impacta directamente en la productividad, el clima organizacional y la permanencia de los trabajadores dentro de las empresas. Los contenidos del proyecto. El tema de nuestro proyecto es la relación entre la satisfacción laboral y la rotación del personal en pymes. Nuestra pregunta de investigación es, ¿de qué manera influye el nivel de satisfacción laboral en la rotación de personal en las pymes del sector comercio de Santiago? El objetivo general es realizar esta relación a través de datos obtenidos mediante una encuesta aplicada a trabajadores. Nuestro público obtenido son trabajadores de pymes, específicamente empresas entre 5 a 200 empleados ubicadas en Santiago, mayores de 18 años y con al menos 3 meses de antigüedad. Más que nada, esto nos permite enfocarnos en el estudio en personas con experiencia suficiente dentro de las organizaciones. Ya. Indagación. Fue más que nada una investigación previa. Para fundamentar nuestro proyecto, realizamos una indagación previa utilizando fuentes confiables. Según el Instituto Nacional de Estadística, las pymes presentan una gran parte de empleo en Chile, lo que la hace muy relevante para nuestro estudio. Además, estudios recientes indican que la certificación laboral está directamente relacionada con el compromiso organizacional y la intención de permanencia de los trabajadores. En base a esta información, podemos decir que un bajo nivel de satisfacción laboral puede aumentar la rotación del personal, lo que afecta negativamente a la empresa. Por eso, nuestro proyecto busca analizar esta relación utilizando herramientas estadísticas. Etapa 1. Pregunta de investigación. En la etapa definida le preguntamos principalmente a los proyectos cómo influye la satisfacción laboral en la relación de las personas de las pymes de Santiago. Las variables analizaron fueron satisfacción laboral y rotación del personal. Objetivo del proyecto. El objetivo general fue analizar la relación entre satisfacción laboral y la rotación. También buscamos identificar labores de satisfacción y aplicar las herramientas estadísticas como la distribución binominal y las normas para analizar los datos. Diseño de muestreo estratificado. En esta etapa usamos un muestreo estratificado proporcional. Esta fórmula consiste en dividir la población de grupos según el tamaño de la empresa para que cada grupo tenga una presentación proporcional dentro de la muestra. Así logramos obtener resultados más equilibrados y representativos. Etapa 4. Análisis descriptivo. Muestra obtenida n igual 35 de respuestas válidas de la recolección del Excel más la limpieza de datos. Nuestro nivel de satisfacción laboral alcanza en un mayor porcentaje de muy satisfecho de un 40%, el satisfecho indica el 23%, el insatisfecho alcanza el 6%, el tal vez alcanza el 11% y el muy insatisfecho alcanza el 11%. La intención de rotación es un sí, marca en un 10 en el gráfico de barras, en un 12 en tal vez y en un 13 en no. La variable aleatoria discreta, como definición de la variable, indica el número de trabajadores con intención de rotación en una selección aleatoria de 3 individuos. De la muestra, 10 respondieron que sí, lo que indica que P igual 10 dividido en 35 igual da una probabilidad de 0,286. La estructura de la encuesta y la distribución de las probabilidades se indican en el gráfico siguiente. La estructura de la encuesta, la distribución de probabilidades menos X igual bin arroja un 2,86. La interpretación al seleccionar trabajadores al azar de las pymes encuestadas se espera un promedio de 0,86 menos 1,
con intención de cambiar de trabajo. Esto refleja que la mayoría de los trabajadores no está en su situación de rotación inmediata. Los problemas de probabilidad discreta. La distribución binominal. En el problema 1 se sabe que el 28,6% de los trabajadores de las pymes encuestadas tiene intención de cambiar de trabajo. Si se entrevistan a 5 trabajadores al azar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de ellos tengan una intención de rotación? Según nuestra solución, nuestra gestión y operación indica que un 0,2976 de probabilidades. La respuesta, la probabilidad de que exactamente 2 de 5 trabajadores seleccionados quieran cambiar de trabajo es aproximadamente de un 29,76%. La distribución hipergeométrica del problema 2, en un grupo de 10 trabajadores del extracto de microempresa, de los cuales 4 están insatisfechos, se seleccionan 3 al azar, sin reposición. La probabilidad de que exactamente uno sea insatisfecho es de 0,50. La probabilidad de seleccionar exactamente a un trabajador insatisfecho de los 3 elegidos es del 50%. Etapa 4. Problemas de probabilidad discreta. Primero trabajamos con la distribución binomial. En este caso sabemos que el 28,6% de los trabajadores de las pymes encuestadas tienen intención de cambiar de empleo. Si elegimos al azar 5 personas o 5 trabajadores, queremos saber qué tan probable es que exactamente 2 de ellos estén pensando en cambiarse. Para resolverlo aplicamos la fórmula de la distribución binomial, donde consideramos el número de intentos, la probabilidad de éxito y el número de casos que queremos que ocurran. Al hacer los cálculos obtenemos un resultado aproximadamente del 0,2976. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es que la probabilidad de que exactamente 2 de 5 trabajadores seleccionados quieran cambiar de trabajo es aproximadamente del 29,76%. Luego analizamos un caso con distribución hipergeométrica. Aquí tenemos un grupo de 10 trabajadores de microempresa, de los cuales 4 están insatisfechos. Se seleccionan 3 personas al azar sin reemplazo y queremos saber la probabilidad exacta de que uno de ellos esté insatisfecho. Utilizamos la fórmula correspondiente de distribución hipergeométrica que considera el tamaño de la población, el número de los casos de interés y la muestra seleccionada. Al resolverlo obtenemos un valor del 0,50, lo que significa que hay un 50% de probabilidad de que exactamente uno de los trabajadores, o sea, uno de los 3 trabajadores elegidos esté insatisfecho. Variable continua y modelo normal. En este análisis se trabaja con una variable cuantitativa continua que presenta un comportamiento aproximado simétrico. El promedio observado es de 6,8 con una desviación estándar de 1,4, calculados a partir de 35 datos. Tanto en el histograma como en la prueba de normalidad indican que es razonable asumir una distribución normal. Bueno, vamos a los resúmenes de los parámetros. Tenemos un promedio de 6,8 puntos, una desviación estándar de 1,4 puntos y una distribución considerada normal. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener menos de 5 puntos? Bueno, primero se estandariza el valor y se obtiene el puntaje Z, que sería 1,286. Con esto la probabilidad asociada es aproximadamente 0,0993. En otras palabras, cerca del 9,93% de los trabajadores tienen una calificación inferior a 5. Siguiente pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el puntaje esté entre 6 y 8 puntos? Bueno, primero se calculan los valores Z correspondientes a 6 y 8, obteniendo las probabilidades acumuladas de 0,2840 y 0,8041. La diferencia entre ambas da 0,5201. Esto significa que alrededor del 52,01% de los trabajadores se ubica dentro de ese rango. Y por último, ¿qué puntaje alcanza el 90% superior de los trabajadores mejor evaluados? Bueno, se busca el valor que deja por encima al 10% de los casos. El valor Z es 1,282, lo que corresponde al puntaje aproximado del 8,59. Así, solo el 10% de los trabajadores alcanza o supera ese nivel. Resultados y conclusiones. Conclusión 1, nivel de satisfacción. En general, la satisfacción es aceptable, aunque no del todo sólida. Un 63% de los encuestados se declara satisfechos, pero hay también un 37% que se mantiene entre neutral e insatisfecho. Esto deja en evidencia que todavía hay un aspecto del entorno laboral que podrían mejorar, especialmente en las pymes. Conclusión 2. Intención de rotación. Se observa una tendencia importante a considerar un cambio de empleo.
El 63% de los trabajadores menciona que sí o al menos podría cambiar de trabajo en los próximos 6 meses, lo que representa un riesgo relevante para las organizaciones. Conclusión 3. Probabilidades de rotación en grupos pequeños. Al analizar grupos de 5 trabajadores se estima cerca de un 29% de probabilidad de que exactamente 2 estén pensando en cambiar de trabajo. Esto sugiere que la rotación no es un caso aislado, sino un fenómeno presente con cierta frecuencia. Y conclusión 4, evaluación del ambiente laboral. La percepción del ambiente laboral se concentra principalmente en niveles medios altos, con un promedio de 6,8. Más de la mitad de los trabajadores, un 52%, califica su entorno entre 6 y 8 puntos, lo que indica una valorización positiva, aunque todavía lejos de ser sobresaliente. Y una conclusión general. Finalmente, los resultados muestran que sí existe una relación entre la satisfacción laboral y la intención de cambio de empleo. En términos simples, cuando la satisfacción disminuye, aumenta la probabilidad de que los trabajadores busquen nuevas oportunidades, lo que respalda la hipótesis planteada.